pido ayuda económica para poder seguir esta obra gigantesca de reconstruir la iglesia a través de estas dos congregaciones, masculina y femenina. Invito a las muchachas, vénganse muchachas, deja a tu padre y a tu madre, Dios los premiará, deja todo, véndelo, regálalo a los pobres, ven a seguir a Jesucristo. De 12 a 17 años nada más en esta congregación. En otras congregaciones hasta de 90 puedes entrar, pero aquí nomás de 12 a 17. Comunícate con nosotros. Y los jovencitos de 11 y 12 años, comuníquense con nosotros. Tus papás deben estar casados por la iglesia y vivir juntos. Pido a todos los que me vean por televisión, por internet, oraciones diarias por nuestro señor arzobispo Francisco Moreno Barrón. Y les doy la noticia. Dijo que nos iba a dar un comunicado para leérselo a ustedes, pero no llegó. Le van a quitar la mitad del pulmón izquierdo. Es una operación seria, operación mayor. Ya entendí yo que ayer se fue al Distrito Federal para eso. Pidan por nuestro señor arzobispo. Yo quiero que viva para que ordene sacerdotes a estos muchachos. Pidan a Dios, todos, diario, una pequeña oración, un Ave María, un Padre Nuestro, para que viva. Hoy el Santo Evangelio nos habla de un leproso que fue curado por Jesucristo nuestro Señor y de aquel centurión romano por el cual antes de comulgar nosotros decimos, dándonos 3 golpes de pecho, se nos dan, Domine non sum dignus, Señor, yo no soy digno, ut intres sub tectum meum, de que entres bajo mi techo, pero di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Y quedó sano. Se refieren estos dos incidentes a la confesión y a la comunión en la Iglesia Católica. Cómo me gustaría que todos esos que andan confusos en este momento en la Iglesia, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, fieles, pusieran un letrero gigantesco en el frente de sus iglesias, capillas, sus templos, sus parroquias. Todos, todos, todos son bienvenidos. Aquí se perdonan los pecados. El perdón de los pecados es un sacramento. Y podemos decir, con mucho respeto al sacramento de la Santísima Eucaristía, es a lo que vino Cristo. Vino a quitar los pecados del mundo. Y eso se hace normalmente a través de la Santa Madre Iglesia, porque nadie se salva fuera de la Iglesia, entendiéndolo bien, que la Iglesia es Cristo, es la presencia de Cristo en este mundo, sobre todo a través de los santos sacramentos, y aquí sí, el principal es la Santísima Eucaristía. Pero para poderla recibir, mis hermanos, se requiere quitarnos la lepra, que es símbolo del pecado. El pecado comienza siendo lo que llamamos una imperfección. Yo estoy gordo, es una imperfección. Pues sí, si comes mucho, te puede llevar la gordura a un pecado capital. ¿Cómo se llama? Gula. Es un pecado de la carne. Pero si estás gordito, rechonchito, rellenito o arropadito, como se dice ahora, ¿verdad? Pues no es pecado. Pudiera ser el día de mañana ocasión de un pecado, de gula. Luego siguen los pecados veniales. Eso fue la imperfección.
Un pecado venial es, por ejemplo, un caballero que voltea bobeando a una mujer que no es su esposa, ¿verdad? Nomás la vio por curiosidad, porque pues apantalló, una güerota medio mal vestida que va en la calle y mueve todo el bote y todo. Pues el hombre voltea un poquito. Ay, no lo debo hacer. Tal vez hasta dijiste alguna palabra o le echaste un piropo. Es pecado mortal, ¿te vas a ir al infierno por eso? No, es pecado venial, tú no consentiste, no tuviste un mal deseo. Luego viene otra escalerita más arriba, o más abajo diríamos. Tuviste un mal deseo. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio, el que ve a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Y ya más profundo, pues, no solo de pensamiento, sino de palabra. La buscaste, la invitaste, hablaste con ella de cosas sucias, de adulterio, teniendo tú tu propia esposa, faltando a tu palabra que diste en el altar el día de tu santo matrimonio, de ser fiel a tu esposa. Ese es pecado mortal más grave todavía. Y por último, la consumación. Cometiste adulterio con esa mujer o la mujer con un hombre. Caíste en el pecado gravísimo. Y puede ser también ahí, hay más grados de pecados, ¿Cómo? Sí. Si fueron solteros los dos, es un pecado de fornicación. Si uno era casado, es un pecado de adulterio más grave. Si los dos eran casados, es doble adulterio. Y si en vez de una mujer fue un hombre del mismo sexo, es contra la naturaleza y clama venganza delante de Dios. Y si fue con un animal, perdonen que hable de esto, pero es necesario el día de hoy. Se llama bestialidad y es muchísimo más grave que todos los demás. Y pudiéramos ir todavía diciendo, si fue con tu hermana, es gravísimo, se llama incesto. Si fue con tu padre, una muchacha, es incesto. Si fue con tu madre, si fue con varias personas al mismo tiempo, aumenta la gravedad. Si fue un sacerdote el que lo hizo, es sacrilegio. Si es una religiosa de votos perpetuos, es sacrilegio. Y así pudiéramos ahondar en el pecado. Pero todo, mis hermanos, es odio a las leyes de Dios. Odio a Dios, que es el autor de esas leyes. Es retirarnos de nuestro Creador para irnos hacia la criatura. Y ese pecado, mis hermanos, tiene un agravante mayor el día de hoy. Es lepra. Antiguamente se decía que la lepra no duele, no se siente. Se te cae una oreja y como no te duele, pues, mira, aquí está mi oreja, se me cayó. Se te cae la nariz y no te duele. Estás podrido en vida y no te duele. Y así, comenzando por el olor, por ejemplo, las personas cochinas, sucias, hediondas, perdonen, en México se les dice marranas, puercas, que no se bañan, se acostumbran. Tu casa está sucia, apestosa, nunca abres las ventanas, nunca usas el jabón para lavar los pisos, no lavas las cobijas, no lavas la ropa, no te cambias, no te bañas.
Tu casa apesta a gas. Ahorita nos quedamos sin gas, ¿verdad, madrecitas? Va a venir ahorita un camión a traer gas y a veces huele poquito el gas. Pero tu casa puedes prender un cerillo y explota. Pero como tú vives ahí todos los días, ya te acostumbraste. Tú ya no sientes que apesta. Es como ese niño de que les he platicado y nos lo contó una musulmana, ¿verdad, madrecita? Negrita, que una vez aquí tuvimos que recibirla. Vivía en Nueva York y nos decía que su mamá la dejaba todo el día, ella se acuerda poquito, dice, ¿no? Con el pamper, con la zapeta, cargada de material explosivo. Todo el día la pobrecita, primero lloraba, pero ya después nos decía que se acostumbró. Es como el puerco, el marrano, el cerdo, que vive en el chiquero de lodo. Tú lo sacas, y esto está en el Santo Evangelio, sus lota involutabro luti, una puerquita bañadita regresa al revolcadero de fango, de lodo, porque ahí está más a gusto. En tiempo de calor está fresco. El lodo hasta es medicinal, dicen por ahí, ¿verdad? Y luego ahí hay lombrices, gusanos, que se los come, es un platillo favorito de los puerquitos, los chupan así como espagueti, y se los comen, ¿verdad? Así estás tú. Vives en pecado mortal y no te importa. Estás lejos de Dios y estás feliz. Nunca te confiesas y estás en paz. Tu tranquilidad no se te quita, pero estás en pecado. Yo quiero hablarles hoy de que seamos escrupulosos, mis hermanos. Hay un defecto que se llaman los escrúpulos, una conciencia escrupulosa, demasiado. Es una exageración, pero Aristóteles nos dice que el otro extremo también está mal. El que tiene una conciencia obtusa, ciega, que no le importa el pecado, y aquel que en todo ve pecado, los dos están equivocados. El justo medio, dice Aristóteles, evitar las exageraciones, los extremos, nos dice la doctrina de la Iglesia. Una conciencia bien formada, una conciencia recta, dirigida por la razón. La conciencia es un juez. La razón le da argumentos a ese juez para saber lo que es malo y lo que es bueno. Pero hay que inclinarnos como el corazón. A ver, el corazón lo tenemos en medio, mero en medio, o a un ladito. A un ladito, ¿no es cierto? Así también. Si hay que exagerar un poco, exagera en lo escrupuloso. Hay personas que ya tienen esa enfermedad, que si dejan un plato fuera de lugar en la cocina, la señora no duerme toda la noche y se tiene que levantar para poner ese plato en su lugar y ya se vuelve a dormir. Bueno, eso está exagerado, ¿verdad? Pero qué bueno que sea una mujer ordenada y limpia, que así fuera tu vieja, ¿verdad? Pero mira nomás el tiradero que tiene, Esa puede dejar hirviendo los frijoles toda la noche y se despierta cuando ya se apesta frijoles quemados, ¿Cuánto hace que no se le queman los frijoles, Bueno, pero cuando se queman los frijoles en una casa, toda la cuadra sabe que se quemaron los frijoles. Es como cuando hacen chicharrones en México, ¿verdad? Siempre con ese animalito favorito, puerco, cochino, cerdo y marrano.
chicharrones de puerco y de puerca, dicen. No ocupan decir, no ocupan letreros, ponen un cazo grande y comienzan a cocinar los chicharrones. Y huele tan rico que solo la carne de prójimo huele más rico que la carne de puerco, ¿eh? Y toda la cuadra o 2, 3 cuadras saben, están haciendo chicharrón. Ahí con don Timoteo, vamos, ahí va la gente a comprar chicharrones y carnitas, porque la propaganda es el olor. Vamos, mis hermanos, a tener el buen olor de Cristo, el olor del niño recién bañado. Y así dice el libro de los Reyes, de un leproso, se llamaba Amán. Vino con el profeta Eliseo para que lo curara. Lo curó, bañándose 7 veces en el río Jordán. Una figura del futuro bautismo, de cómo Jesucristo santificó las aguas para quitarnos el pecado por el santo bautismo. Y dice, su piel quedó como la piel de un niño. ¿Cómo es la piel de un niño? Yo tuve muchos hermanitos menores, soy el tercero de 11, y me tocó abrazarlos y llevarlos y a sacudirlos, se me caían a veces, les daba volantín, etcétera. Yo gocé mucho a mis hermanos, me los cargaba, y hasta 2, y a veces hasta 3, arriba de mí. Ya era seminarista, iba yo a mi casa de vez en cuando, y pues mis hermanitos me querían mucho, yo también los quería, pero también yo siempre les llevaba dulces, siempre les llevaba plastilina, dulces, algunas cosas, ¿no? Y entonces, a ver, ¿me puedes? Sí, cómo no, súbete. Y a mí, súbete aquí, y a mí, súbete acá. 3, ¿no? Alguna vez hasta 4, y entonces sí me tumbaron en el suelo, ¿verdad? Pero que es un niño, es inocente, es limpio, es alguien que se parece a Dios. Y así debemos estar nosotros. Entonces ahorita, hijos, no se metan ustedes en esos problemas, que si podemos bendecir a un pecador o no bendecirlo. Agárralo, llévalo al confesionario, vente, arrepiéntete de tus pecados, porque te vas a ir al infierno. Y a mí me preocupas tú. Cántale aquella canción mexicana o cubana o del Caribe, no sé de dónde, o colombiana, no sé. Me importas tú y solamente tú y nadie más que tú. O sea, me importa tu alma. Yo quiero que llegues al cielo, déjate de tonterías, arrepiéntete, deja el pecado. Y entonces quedará sano el leproso, como quedó sano el hijo del centurión. ¿Pero qué se ocupó? La humildad de aquel funcionario romano de alto nivel, que se humilló y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero di una palabra y mi siervo quedará sano. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.